Muy buenos días para los que estamos aquí en Texas. Buenas tardes para los que nos ven en otras partes del mundo. Buenas noches para los que nos miran en Alemania, en República Checa y en otros países. Estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de poder saludarlos, de poder llegar a través de estos medios, de las redes sociales y compartir un mensaje de lo alto, un mensaje de Dios para sus vidas. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Mucha gente está muy asustada, muy alarmada. Esta semana que estuve mirando algunos noticieros y algunos reportajes, me di cuenta que hay muchas personas que corren a los estantes de las tiendas buscando Biblias. Ya no hay Biblias en algunas tiendas porque las han acabado, las han comprado todas. La gente está inquieta por saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que la Biblia dice al respecto. Pero hay muchas personas que abren la Biblia y no pueden entender lo que dice la Biblia, porque hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros de hechos, de cartas que fueron escritas para edificar a la iglesia. Entonces, para eso Dios nos ha permitido a algunos poder prepararnos y poder tener todo el conocimiento que se requiere para poder poner todo en resumen y hacer como una cápsula y poder darla a las personas para que entiendan de una manera mejor. Entonces mi trabajo es elaborar un material que sea de bendición, que lo puedan entender y que esté muy, muy cerca de lo que es la palabra de Dios. Si usted me escucha predicar, sabe que yo soy un maestro de la Biblia. Mi especialidad es interpretar la palabra de Dios y siempre que enseño, siempre que predico, el énfasis va a ser mucha Biblia. Siempre va a haber que leo muchos versículos, leo mucha palabra, porque quiero que usted tenga un fundamento bíblico de lo que usted puede creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Entonces usted es lo que usted ha oído y por eso es recibir una palabra de una buena fuente y que nos dé muy buena información para poder fortalecer nuestras vidas. En este momento de crisis, en este momento de situación caótica que se está viviendo, la gente está pensando y diciendo, oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué estas cosas están pasando? Si Dios dice que es un Dios de amor, ¿por qué permite que tanta gente esté muriendo? ¿Por qué hay tanta crisis y tanto caos a nivel mundial? Pero la gente no se da cuenta que el hombre fue el culpable de lo que está pasando. El hombre decidió vivir una vida sin Dios. Y por eso le pido, por favor, que ponga mucha atención a esta palabra que se va a compartir el día de hoy. Así que abrochen sus cinturones, siéntese si estás en un lugar cómodo y no deje que nadie te distraiga para que puedas recibir la palabra que Dios tiene para este día. Amén. Pues el Señor te bendiga a cada uno de ustedes y vamos a hablar cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad. Es el tema de hoy. ¿Cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad? Hay varios efectos que han sucedido con la caída del hombre y tenemos que estudiarlos, tenemos que analizarlos. Si alguien quisiera llevar a Dios a un juicio porque lo culpamos por las cosas que están pasando, tendríamos que mostrar esto. Pero si Dios nos muestra su argumento, ¿por qué están sucediendo las cosas? Nuestro caso va a caer, porque no tenemos argumento a lo que Dios está haciendo y está haciendo con la vida de muchas personas. Por tanto, ¿cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad? El efecto muestra vida y el efecto de la caída muestra la vida nuestra y nuestro futuro eterno. Dos cosas muy importantes. Muestra lo que pasó aquí en nuestra vida y lo que pasa en el futuro eterno.
Así que la respuesta, por tanto como el pecado, dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces los efectos de la caída son numerosos y de gran alcance. El pecado ha afectado cada aspecto de nuestra vida. Ha afectado nuestras vidas en la tierra y nuestro destino eterno. Entonces nosotros tenemos que saber que no es culpa de Dios. Dios creó un paraíso, creó un jardín del Edén, puso al hombre para que lo guardase, lo cuidase y lo gobernase. Y el hombre no siguió las instrucciones que Dios le dio. El hombre desobedeció y vino la caída, y eso trajo una consecuencia gravísima, porque todo fue afectado. Y por esa razón tenemos que irnos de acuerdo a la palabra. Es muy interesante entender que la Biblia dice que el día que usted parta de este mundo a la eternidad y llegue el juicio, usted va a ser juzgado por lo que está escrito, no por lo que alguien te dijo, no por lo que tu religión te enseñó, sino que de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, cada uno de nosotros tendremos que ser juzgados, porque la Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, el primer efecto que pasó con la caída del hombre fue la relación con Dios. Lo primero que se dañó fue la relación del hombre con Dios. Dios crea un ser humano para relacionarse con él, para convivir, para compartir, para hablar, para tener un tiempo de compañerismo con el ser humano. Ese fue el propósito de Dios. Dios crea al hombre para que el hombre tenga relación con él. Pero uno del afectado en la caída, por causa del hombre, fue que se afectó la relación con Dios. Así que uno de los efectos inmediatos de la caída fue que la humanidad se separó de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios. Cuando se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Él, esa comunión se rompió. Ellos se dieron cuenta de su pecado y se avergonzaron ante Él y se escondieron de Él. Lo encontramos en Génesis 3:8 al 10. El hombre ha estado escondiéndose desde entonces. Muy bien, solo a través de Cristo se puede restaurar esa comunión nuevamente. Recuerden que la relación entre el hombre y Dios se rompió. Eso se le llama muerte espiritual. No había relación. El hombre rompió relaciones con el ser humano. El hombre rompió relaciones con Dios. Hubo una separación. Adán fue echado del paraíso, ya Dios no lo visitaba como lo visitaba antes. Entonces, la muerte de Adán vino a afectar en todo, la muerte y el pecado de Adán nos vino a afectar de una manera muy grande la vida nuestra. Así que solo a través de Jesucristo se puede restaurar esa comunión con Dios, porque en Él somos justos, dice la Biblia, y sin pecado ante los ojos de Dios, como cuando Adán estaba en el principio. Así que Adán y Eva en el principio no conocían el pecado. Pero ¿qué pasó? Pecaron. Y la única razón para Dios podernos salvar fue el enviar al Señor Jesucristo a la tierra. Porque la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces, Dios tuvo que ingeniarse un plan de nuevo para reconciliar y para buscar al hombre que se había perdido. Por eso ninguna iglesia te salva, por eso ninguna religión te lleva a la vida eterna. Tú puedes tener religión y entrar a una condenación eterna, porque no es la religión, no son los estatutos, no son las reglas, no son los mandamientos que el hombre ha establecido. Dios ha dado principios en cual el hombre tiene que continuar, tiene que vivir.
Y hay una sola situación: la muerte vino a causar la separación entre el hombre y Dios. Así que fue lo primero que se rompió en la caída del hombre, fue la relación con Dios. Hubo un efecto inmediato cuando el hombre se separó de Dios. Ahora, por esa causa viene el segundo punto, que tiene que ver con la muerte del hombre. Y aquí viene la muerte física, la muerte espiritual y finalmente la muerte eterna. Hay tres tipos de muerte. Cuando el hombre se separa de Dios, a eso se le llama una muerte espiritual. No hay relación con la vida. La vida no muere. La vida es permanente. El hombre fue creado para vivir eternamente. Si el hombre no hubiera pecado, el hombre hubiera vivido eternamente. Pero al romper ese mandato de comer del árbol prohibido, rompió su relación con Dios y fue echado del paraíso, y ya vino por consecuencia la muerte. Así que el segundo efecto es la muerte. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad y toda la creación estaba sujeta a ella. ¿Sabes que no solamente la muerte afectó a Adán? Todos los hombres mueren, todos los animales mueren, toda la vida vegetal muere, toda la creación gime a una, esperando el tiempo cuando Cristo volverá para liberarla de efectos de la muerte. Por causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible y nadie es inmune a ella. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Peor aún, no solo nos morimos, sino que moriremos sin Cristo, experimentando la muerte eterna. Entonces, hay una muerte que vino inmediatamente cuando Adán pecó, que fue que se rompió la relación con Dios, y a eso se le llama muerte espiritual. Luego el hombre quedó sentenciado a morir físicamente. Después de años, Adán muere, como todos los seres humanos mueren. Y luego hay algo que es más trágico, que es la muerte eterna. Para evitar la muerte eterna, la persona tiene que reconocer que ha pecado, que ha desobedecido los mandamientos de Dios, que viene de una generación de ancestros que fueron corrompidos, que hicieron lo malo y viene arrastrando la maldición de ellos. Entonces el hombre necesita reconocer que es pecador, necesita el arrepentimiento, necesita confesar su pecado, necesita pedirle al Señor que sea su Salvador, que a través de su sangre lo limpie de su pecado, y que por esa causa usted pueda tener la plena seguridad de arrepentirse y luego hacer lo que la Biblia enseña. Mas el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tiene que haber un proceso en la salvación. Ahora bien, el tercer propósito de Dios es otro efecto. El propósito de Dios fue distorsionado con la caída del hombre. Otro afecto de la caída es que los seres humanos han perdido la vista del propósito para el cual fueron creados. El hombre perdió el propósito de Dios. Dios le dio un jardín del Edén para que lo guardase, lo labrase y para que creara y para que viviera eternamente. Pero estaba condicionado a una palabra que si la desobedecía habían consecuencias trágicas. Y eso era el plan de Dios. Un ser para que lo adorase, que hablase con él y que dijera, wow, qué lindo todo lo que Dios nos ha dado para cuidarlo, para protegerlo. Pero el hombre descuidó algo tan grande, que era la responsabilidad de guardar, de gobernar, de ser en otras palabras, de ser el mayordomo de la tierra. Perdió los derechos que Dios le dio por causa de su desobediencia, y esto trajo un efecto de que el propósito de Dios fue totalmente distorsionado. El último, el más alto propósito del hombre es la vida, es glorificar a Dios y disfrutar con Él para siempre, como dice Romanos 11:36 y 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 10:31, Salmo 86:9. Por lo tanto, el amor de Dios
es la base de toda moralidad y bondad. Lo opuesto es la elección de uno mismo como supremo. El hombre ha dejado a Dios y ha hecho sus propias conclusiones y ha hecho su propia manera de vivir. Se ha regido por sí mismo. Dejó de hacer la voluntad de Dios y ha hecho la voluntad de Él. Y eso es lo que trajo una tragedia, porque el propósito de Dios se ha distorsionado con la mentalidad del hombre. El egoísmo es la esencia de la caída. Lo que sigue todos los otros delitos es contra Dios. Todas sus formas, el pecado es un giro hacia uno mismo, que se confirma como vivimos nuestras vidas. Usted no quiere que le digan qué hacer, usted no quiere que le digan cómo vivir, usted no quiere cómo haga las cosas. Nadie se quiere dejar dirigir por las cosas de Dios, nadie se quiere someter a Dios. Y por esa causa el propósito de Dios fue distorsionado, porque Dios desde el momento que creó al hombre lo puso en el huerto y le dio una condición de que se sometiera al propósito de Él. Pero el hombre cayó, desobedeció, hizo su voluntad, entró el egoísmo y comenzó a vivir su propia independencia, su propia vida, su propia arrogancia. Y ese es el fracaso que el hombre tiene en la actualidad. Así que no culpe a Dios por tu desgracia. Cúlpate tú mismo por haber dejado la palabra de Dios. Oh, mira qué amargo es haber dejado a Jehová tu Dios, dice el Señor a los israelitas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por esa razón, el hombre perdió el propósito de Dios y comenzó a hacer su propia voluntad. Y eso es lo que el hombre necesita entender. Llama la atención que a nosotros mismos y a nuestras buenas cualidades y logros minimizamos nuestros defectos. Buscamos favores especiales y oportunidades en la vida, queriendo una ventaja extra que nadie más tiene. Nos enfocamos en nuestros propios deseos, nuestras necesidades, mientras que ignoramos a los demás. En definitiva, nos situamos en el trono de nuestras vidas, usurpando el papel de Dios. Nosotros no queremos, no nos preocupa la vida de nadie más. Tenemos gobernantes a nivel internacional que son terribles, hermanos. ¿Quién decide quién vive y quién no vive? Están diciendo que hace 100 años, habían 1.000 millones de personas. Hace 100 años había 1.000 millones de personas. Hoy hay 8.000 millones de personas. Para esta fecha, en 100 años nos hemos multiplicado 7 veces. Entonces, están diciendo los gobernantes que ya los viejos no deben vivir, que no vamos a controlar la natalidad, vamos a pedir que hagan menos niños, vamos a reducir la población. Y están haciendo desastre y medio con lo que Dios ha hecho. Y quien elige es Dios, no el ser humano. El hombre por eso es responsable de la situación que está haciendo. Así que el hombre mismo ha decidido que él es el dueño y absoluto de la tierra y que él hace con la tierra lo que a él se le da la gana, y por eso Dios tiene que llamar la atención. Amén. Luego afectó al hombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad? Afectó la relación con Dios, afectó la muerte, afectó el propósito de Dios y luego afectó al hombre en su totalidad. El hombre se depravó, se corrompió. Por causa de la caída del hombre, el hombre se corrompió. Comenzó a vivir una vida desordenada. El Señor Jesucristo dijo que antes de la venida de Cristo va a suceder como los días de Noé. Había una corrupción terrible. Dios miró desde los cielos y vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y se arrepintió de haber hecho el hombre y decidió terminarlo con un diluvio. Luego escuchamos lo de Sodoma y Gomorra, que la maldad creció y se multiplicó y Dios tuvo que parar y ponerle un alto a ello. Y la maldad en la época actual es terrible. Mira lo que dice la Biblia. El hombre se separó de Dios, se depravó y se corrompió. El hombre en sí es la expresión enfática del egoísmo. No hay gobernante que no sea egoísta. Síganme, por favor. Si nos damos cuenta, el hombre no deja de creer. Eso es innato en él.
puesto que es un ser espiritual. Por tanto, le sería muy beneficioso prestar atención y tomar en cuenta lo que es verdadero de Dios, que ha dicho a través de su palabra. Dios ha hablado a través de su palabra. La Biblia es el libro de Dios. En definitiva, dice que dos cosas que debía de ser del conocimiento de todos los hombres. Los hombres tienen que saber esto. Primero, el hombre en sí está eternamente condenado. Ese es el problema, que la gente no se da cuenta, la Biblia dice que el hombre está condenado a una condenación eterna. Y no se da cuenta que esa es la tragedia número uno, que ese es el problema número uno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto un hombre pecó, todos los hombres han pecado, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios tiene que crear un plan de salvación a través de su Hijo para salvar. Pero ¿cuánta población verdaderamente se somete a lo que la Biblia enseña? ¿Cuántas religiones hay sobre la tierra? ¿Cuántos budistas, mahometanes, musulmanes, la religión católica, diferentes grupos de diferentes creencias? Y algunos creen en Cristo, otros no creen, unos tienen una manera de creer, otros tienen otra manera de creer, unos tienen una manera de vivir, otros una manera de vivir, pero ninguno se somete a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios está diciendo, amén. Así que sigamos. El hombre en sí está eternamente condenado, como dice la Biblia en Juan 3:19, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora el hombre requiere de la salvación que solo Dios puede proveer para salir de esa condenación. Hay una sola salida, y es a través de Jesucristo. ¿Sabía usted que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? ¿Sabía usted que para que Dios nos tuviera que salvar, tuvo que haber mandado a alguien que no contenía nuestro semen, nuestra sangre? Por eso cuando el ángel llegó y le dijo a María: has sido favorecida entre todas las mujeres, vas a tener un niño y le vas a poner por nombre Jesús, porque él va a salvar al pueblo de su pecado. Y María le dijo: pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco un varón? Yo no he estado con ningún varón. Pero si esa es la voluntad de Dios, yo lo hago conforme a la voluntad de Él. En el momento en que María oyó la voz del ángel y la creyó, en ese momento quedó embarazada. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que embarazó a María? La palabra de Dios. La palabra que ella creyó en su corazón. Lo que trae salvación a una persona es cuando oye la palabra de Dios, que Cristo vino para darte vida. Pero yo tengo que dar mi vida por Él. Yo tengo que tomar los pasos que la Biblia recomienda, que es la confesión de pecado, es el arrepentimiento, es en reconciliarme con Dios, reconocer que yo estoy muerto espiritualmente y que necesito una vida espiritual. Por esa razón, la humanidad necesita entender que Dios tiene toda la razón en lo que está haciendo en la época actual. No culpe a Dios de la desgracia, culpa a nuestros hombres que han gobernado, a los hombres que fueron anteriores a nosotros, que hicieron malas decisiones y nosotros estamos pagando las consecuencias. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, como dice 1 Corintios 2:14, está condenado porque está separado de Dios por causa del pecado. El hombre se separó de Dios. ¿Ok? Adán se separó de Dios. Adán decidió separarse de Dios. Ahora, la única manera que yo me puedo reconciliar con Dios es a través de los medios de Cristo Jesús. Y no basta con creer, sino que necesito someterme a lo que Él manda que se haga. Se le tiene que predicar el Evangelio, se tiene que arrepentir, tiene que confesar tu pecado, tiene que pedir perdón, tiene que aceptar la salvación, pedirle al Señor que sea su Salvador y comenzar a vivir como una nueva criatura, porque la Biblia dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el hombre necesita cambiar su mentalidad, porque la religión no cambia las mentes de los hombres, la confunde. Pero para que el hombre pueda entender, tiene que tener la mente de Cristo. Necesita renovar su mente, necesita nacer del Espíritu de Dios.
La Biblia dice: el que no naciere del Espíritu de Dios no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Tiene que entrar el hombre en una relación espiritual. Porque la Biblia dice que el que se une a Dios es un solo espíritu con Él. Lo que se une de mí a Dios es mi espíritu, que se forma uno solo. Entonces tiene que haber una unidad espiritual. Mi alma, que es la que guarda mis recuerdos, mis sentimientos, mis emociones, y que es la que recibe todos los golpes de la vida, está herida, está amargada, está resentida. Esa alma necesita ser regenerada o sanidad interior. El cuerpo, que está contaminado y profanado por el pecado, necesita liberación. Como dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un proceso para entrar al reino de Dios. Ahora, así que pecado es vivir conforme a la voluntad de uno sin considerar la voluntad de Dios. Ese es el pecado de la humanidad. Vivir conforme a su propia voluntad. La gente dice: yo decido cuándo quiero ir a la iglesia. Yo decido cuándo quiero hacer esto. Yo decido cuándo quiero hacer aquello. Pero no planea que la vida no la tienes comprada. No planea que tarde o temprano algo va a pasar y tu decisión falló. Muy bien. Ahora dice Timoteo, 2 Timoteo 3:2-6, dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está diciendo de estos tiempos que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y fautos, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella en esta vida. Qué terrible, hermano, lo que Pablo le dice a Timoteo, porque en los postreros días habrán seres depravados en esta condición. Y hoy vemos los gobernantes, los países ateos, los países comunistas, cómo tratan a los seres humanos, hermanos, como miserables. Deciden quién vive, deciden qué hacer. Ustedes vieron las redes sociales, lo que estaban haciendo en China en este coronavirus, que cuando estaba infectado de una vez lo mataban. Ahí mismo lo mataban. Ellos deciden quién vive y quién no vive, porque se creen dioses. Pero Dios tiene que traer un juicio sobre ellos, porque el hombre mismo ha creado un hoyo en el cual ya no se puede salir. Así que la Biblia dice en Romanos, hay un cuadro del ser humano actual, y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que está en contra de su naturaleza. Hoy día el lesbianismo y el homosexualismo está a la orden del día en todos los países. Están creando leyes para aprobar el matrimonio homosexual. En estos días pasados, cuando hicimos la constitución para nuestra iglesia, nuestro ministerio, Peter, mi hijo, me decía: papi, tenemos que poner en la constitución, tenemos que poner una cláusula que diga que usted no acepta casar hombres homosexuales, porque si en su cláusula está, no te pueden llevar a corte. Pero hoy los pastores son llevados a corte si no casan a los homosexuales. Entonces tienen que protegerse. Estamos viviendo situaciones difíciles. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con los otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué terrible. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca del ser humano. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, este es un cuadro que está en la Biblia de lo que es el ser humano. Y esto es lo que nosotros vemos a través de las redes sociales, a través de Hollywood, a través de las películas que se están haciendo hoy. Hay un desorden moral, hay un desorden que no hay manera de pararlo. En nuestro corazón se siente mal cuando ve películas. Hay gente que ya no le importa, eso ya es parte de su vida. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú no le permites ver estas cosas, se siente incómodo, parece que tú no participas de esa vida. Cuando tú tienes la naturaleza de Dios, no consciente con ese pecado. Ahora, ese es el orden del hombre, así que la caída del hombre degradó al ser humano, afectó la raza humana en lo personal. Y luego viene un nuevo orden mundial. Se crea una crisis mundial. Vivimos en un mundo finito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que le precederán. La Biblia habla de las señales que vendrán al fin de los siglos. Estamos viviendo ese periodo. ¿Será que el Señor va a venir? ¿O qué es lo que va a pasar? Algunos dicen, ¿será que es el fin del mundo? Mira, lo que se va a terminar es el tiempo. Porque Dios ha asignado un tiempo para cada cosa. Desde Adán a Noé, les dio 2000 años a esa generación que le llamó la era antediluviana. Cuando el diluvio, luego Dios comenzó a la nación de Israel llamando a Abraham hasta la venida de Cristo, pasaron otros 2000 años. Y luego viene una nueva generación que se llama la generación de los gentiles. Entonces de Adán a Noé fueron 2000, de Noé a la venida de Cristo fueron otros 2000, son 4000 años. Y luego comenzó la era gentil, cuando el evangelio ha sido predicado a todas las naciones de la tierra, donde Dios les da una oportunidad a todas las personas que se arrepientan. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces vino una situación tremenda en el mundo, viene un tiempo, una tragedia tremenda. Yo no les voy a dar buenas noticias, porque no las hay, hermanos. La gente quiere ser consolada, la gente quiere que le digan, no se preocupe, no va a pasar nada. ¿Para qué les mentimos, hermanos? Si tú eres un predicador de la palabra de Dios y si tú verdaderamente crees en lo que la Biblia dice, lo que viene no es nada bueno. Mira, el mismo Señor Jesucristo le dijo, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores, grandes señales en el cielo. Antes de todas estas cosas os echarán en mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, llevándolos ante reyes y gobernantes por mi causa. El mismo Señor Jesús profetizó de este tiempo que estamos viviendo. También usted tiene que entender que el quinto efecto que sufrió la humanidad o que sufrió el mundo fue por causa de cómo afectó la caída de Adán a la humanidad. El quinto efecto que vamos a hablar es la tierra fue maldecida. Óyeme bien, hermanos. Amigos, escúchame esto. Dice la Biblia, y creó Dios el universo, creó Dios los árboles, creó Dios el huerto y lo bendijo. Todo lo que Dios hizo, y creó al hombre y lo bendijo. Todo lo que Dios hizo, lo bendijo. Pero ¿qué pasó con la bendición de Dios cuando el hombre cayó? ¿Cuál fue el efecto que sufrió la creación? Dice la Biblia en Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escuche bien, la tierra fue maldecida por causa
de la condición de la desobediencia del hombre. Entonces me pregunta usted, entonces, si Dios la bendijo, si Dios es Dios, ¿por qué maldijo? Porque le dio una orden y el hombre no la cumplió y por esa causa la tierra fue maldecida. ¿Quién es el culpable de la maldición? ¿Es Dios o es Adán? ¿Quién fue el que desobedeció la palabra? Entonces, ¿por qué culpar a Dios? Si Dios nada tiene que ver con esto. Entonces Dios dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y luego va a producir espinos, cardos te producirán y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Vino una maldición al ser humano, vino una maldición a la mujer, vino una maldición a la serpiente, vino una maldición a la creación. La tierra fue maldecida. Entonces, usted me pregunta, entonces, pastor, ¿la tierra está bajo maldición? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la tierra está bajo maldición. Entonces el Señor dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, plagas, hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Y luego estamos leyendo una aseguradora en Alemania que dio un resumen de las situaciones que la tierra está viviendo en las últimas décadas, en los últimos 10 años. Es impresionante cómo se ha ido multiplicando y multiplicando los desastres naturales. Esto no había sucedido en el pasado. Está acelerándose todo lo que está pasando en la época actual. La multiplicación y desastres de la naturaleza en la última década. 425 millones han sido afectados por estos desastres que han habido en estos años. 22 millones desplazados. ¿Cuántos salieron de Venezuela? ¿Cuántos están saliendo de Siria? ¿Cuántos están saliendo de Irak? ¿Cuánta gente está saliendo por causa de la comida? ¿Cuánta gente está entrando a Estados Unidos por causa de la sequía que sucedió en la Centroamérica? Ahora, en el 2010, 950 catástrofes. Hubo un terremoto en Haití que mató 220 mil muertos. Terremoto en Chile, mató 523 muertos, mató 523 y 8.000 damnificados. 2011, terremoto y un tsunami en Japón, miles de muertos. 2012, catástrofes. Sequía extrema, México, Centroamérica. 2013, 20.000 personas mueren. 6.000 de ellas en las Filipinas con un tifón. 2014, 317 desastres. 2015, 23.000 muertos, terremoto en Nepal. 2017, el peor de las sequías en los últimos 60 años en Somalia. 2018, desastres naturales, 160 millones de personas afectadas por el incendio. Muchas partes del mundo, las Amazonas estaban ardiendo, el pulmón de Latinoamérica. Y ahora tenemos la grata noticia del coronavirus. En Estados Unidos tenemos 90.000 muertos para esta fecha, hoy 16 de mayo. ¿Tenemos cuántos? 90.000 muertos, 1,5 millones de personas infectadas. Hay 188 países con más de 350.000 muertos a nivel mundial. Estamos viviendo una situación muy caótica y lo que viene no va a ser mejor. La gente no está preparada para lo que viene. Amigos, por favor, lea la Biblia. Por favor, instrúyase. Porque vendrán muchos malos, falsos profetas anunciando que ya pasó todo, que no va a pasar nada. Y a poco te están diciendo una mentira para engañarte. Pero la Biblia es clara y te dice que vendrá un juicio sobre las naciones. Dios es justo y Dios trae un juicio para las naciones. Pero ¿para qué llama Dios a los predicadores? Para que anuncien, para que la gente se arrepiente y cambie. Dios puede cambiar de opinión si nuestro pueblo se arrepintiere. La Biblia dice, si mi pueblo se arrepintiere, ¿cómo es que dice el versículo? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado
y sanaré su tierra. Entonces puede haber, si el pueblo verdaderamente se arrepiente y gime a Dios llorándole por un arrepentimiento genuino, Dios puede cambiar de mente como lo hizo con Nínive cuando mandó al profeta Jonás. El profeta Jonás fue con una determinación de que dentro de 40 días Nínive va a desaparecer. Y esa gente se arrepintió, se puso en ayuno, en oración y se humilló delante de Dios y Dios cambió de opinión. Ahora, Dios es un Dios misericordioso y puede cambiar la opinión. Lo que no cambia es la mentalidad del hombre, lo que no cambia es el corazón del hombre. Pero si el hombre cambiase, Dios podría cambiar de opinión. Amén. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, preparándonos. Entre las cosas que la Biblia menciona sucederá que se encuentra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia, y todos los que hemos puesto nuestra fe, nos iremos a vivir por la eternidad con Él. El anuncio es que cuando estas señales ocurran, es porque la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Porque la venida de Cristo está cerca, no por otra cosa. Al cabo, al que Dios le interesa son los que se han arrepentido, la gente que está con Él y que se va a ir con Él. La demás gente va a sufrir calamidades, va a sufrir desastres. Por eso hay una oportunidad que Dios está extendiendo en la actualidad, de que haya arrepentimiento, de que haya confesión, de que se interese por las cosas de Dios. Nuestra meta no es la tierra. Aquí vamos de paso. Hermanos, por favor, usted que es cristiano, que vive una vida limpia, que vas a la iglesia, que diezmas, que mantiene un compromiso con Dios, no te preocupes, para ti hay buenas noticias. Amén. Porque la Biblia dice que Cristo viene a buscar a los suyos. Él vendrá. Dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el cristiano sabe que el Señor está a las puertas. No se tiene que preocupar, ni desesperarse, ni angustiarse. Tener confianza que tu Dios tiene cuidado de ti. Ahora recuerda esto. El apóstol recomendaba, y dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Recuerde que el llamado de Dios es a su gloria eterna. Dios está llamando personas a compartir la gloria de Él con ellos. Pero tiene que someterse a la palabra de Dios. Tiene que vivir conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Amén. Y en Filipenses 3:20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. Hermanos, los cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuáles son los cristianos? Los que viven conforme a la palabra, conforme a Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué esperanza más gloriosa para aquellos que han obedecido a la palabra de Dios? El Señor, todo esto que está pasando por un solo propósito, porque la Biblia dice que la creación gime y está con dolores de parto, porque está sufriendo por causa de lo que viene en la tierra. Amén. Entonces, dice, la creación gime y está llorando, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción. Amén. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros por el Espíritu. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención. Así que la creación está gimiendo, la creación está llorando, porque sabe que el fin se llegó, que el fin de ser liberada. Les hablé de que la creación sufrió una catástrofe terrible. En el orden que Dios la creó fue cambiado al revés. Y la creación vuelve otra vez a tomar el rumbo en el cual Dios la creó desde un principio. Así que yo le doy gracias a Dios por esta palabra que nos hace pensar, que nos hace meditar, que nos llama a conciencia y decirnos de que las cosas van a pasar porque el Señor está a punto de levantar su iglesia a llevarla a reinar. Hay de aquellos que se queden, hay de aquellos que no obedezcan al Evangelio, hay de aquellos que se burlen, porque el Señor dijo será como los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, estaban distraídos en las fiestas, estaban distraídos en las cosas de ellos. Y vino el diluvio y se los arrastró a todos. Pero Dios le da una esperanza a tus hijos. He aquí, vengo pronto. Viene por una iglesia redimida, santa y sin mancha, sin arruga. Así que yo le dejo en esta mañana este pensamiento. Medita, piensa. La vida que se vive en la tierra es muy corta. La oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él es enorme. Busca a Dios, busca una iglesia, busca una Biblia, bautízate, recibe el reto de vivir para Él y tendrás la seguridad eterna. Irás, como dice Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Espero yo que tú seas uno de ellos llamados a disfrutar de la gloria eterna, que pueda seguir los consejos de la palabra y que pueda terminar con gozo tu carrera en esta vida. Dios les continúe bendiciendo y estaremos orando por sus vidas. Amén. Muchas gracias.